917. Multiplicar voces es democracia. Te acompañamos en tu trabajo, en las calles, en los barrios, siempre junto a vos. La Unión, donde resuena la palabra de los trabajadores. Somos La Unión. La Unión. Y ya tenemos con nosotros a quien anunciábamos y que iba a estar acá acercándose al estudio Jorge Alorza en Radio Estación Sur, a Pablo Glusman, quien es investigador del Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales, CEDLA, de la Universidad Nacional de La Plata, pero por sobre todas las cosas, además de ser licenciado, magíster y doctor, bueno, te traemos para hablar un poquito de economía. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a La Unión y gracias por esperar recién un ratito ahí. Dale, ningún problema, encantado. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Con Pablo estuvimos hablando te acordarás, Pablo, de las antes, fue después del balotaje, antes de la asunción de Javier Milei. Y yo me quedé con una de las cosas que hablábamos y decía, bueno, como que algo así como que uno no podía en economía hacer una proyección exacta de qué va a pasar de acá al futuro, porque las variables económicas pueden saltar para cualquier otro lado. Sí. Te lo digo muy brutamente, pero me quedó esa idea. Ahora, pasaron ya casi, estamos llegando a los 100 días de gobierno de Javier Milei. Y la pregunta que para arrancar es si lo que está pasando, lo que está haciendo Javier Milei, lo ves un poco en consonancia con lo que él decía que iba a hacer con su ideario anarcocapitalista o libertario. A ver, bastante en línea en algunas cosas y para nada en otras. Bastante en línea en lo que no es económico, sobre todo en la forma de relacionarse, digamos, con la gente, con los gobernadores, con los legisladores y ese tipo de cosas. Sigue su línea, que era lo que, más bien, me pasó todo lo que al revés de lo que yo pensé que podía pasar, porque uno pensaba que eso era campaña. Digamos, que una vez que te sentás en el sillón de Rivadavia, te pones como una persona seria y empezás a respetar a la gente cuando hablas, a no tratar de no pelearte porque te conviene, digamos, ¿no? Porque seas bueno o malo, simplemente. Y más bien en ese sentido pasó todo lo contrario, digamos. Sorprendió porque no para de hacer cosas muy disruptivas en su forma de hacer política, por decirlo así, ¿no? Digo, no las voy a contar porque las sabemos todos. Sí, digamos, totalmente. No estamos hablando de las relaciones con los legisladores, con los gobernadores y demás. Sí. Y después, digamos, bastante... A ver, en realidad no es que sorprendió para el otro lado, para nada, con las políticas económicas, pero, digamos, sigue con el cepo, por un lado, sigue manteniendo el cepo, no sacó el cepo, no va por la dolarización, por lo menos por ahora. Era bastante claro, medio todo el mundo decía, mira, es imposible dolarizar. Por más que él decía, llego y cierro el Banco Central y, bueno, muy difícil hacer eso. No sé, no imposible, pero muy difícil hacerlo rápido. Después tenés distintos grupos de medida. Primero los paquetes de ley y DNU por un lado, que tienen que ver más con cuestiones microeconómicas, ¿sí? De cómo se maneja cada puntito de la economía. Y todo eso está ahí en una especie de bola, ¿sí? Vemos qué va a pasar, si se aprueba, si no se aprueba, bueno, eso lo tienen más o menos también ustedes claro. ¿Está bien? Por el otro lado hay política macro del otro lado, ¿qué está haciendo? ¿Está bien? ¿Qué es lo que hizo? Arrancó y devaluó, llevó el dólar de 400 más o menos a 800. Pero a su vez con una política de devaluación del 2% mensual. Sí. Y eso es muy clave. ¿Por qué? Porque cuando vos llegás a un gobierno y querés hacer una política de estabilización, digamos, la literatura dice que está bueno que todo el mundo sepa lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque si todo el mundo te cree, los precios bajan más rápido y con menores costos.
¿Está bien? O sea... Estamos hablando de previsibilidad, de dar previsibilidad. Sí, y de credibilidad. Sí. ¿Está bien? Entonces uno interpretaría que si devaluás 800, que es una devaluación muy grande, de golpe, uno podría haber dicho, digamos, uno podría decir cuanto más mejor. Bueno, seguramente no, porque la ganancia marginal, lo que ganás por devaluar un poco más, termina siendo contraproducente, para decirlo así. Claro. Entonces... Por algo no devaluar 2000. 2000 seguro no era mejor que 800. Yo no sé si 600 era mejor que 800. 600 era más prudente. Claro. Por decir, digamos, para dar alguna idea. Pero la devaluación fue muy alta, de golpe. Hay un paper del FMI de 2019 que dice que cuando devaluás muy fuerte, para países emergentes como los nuestros, que es lo que importa ver, lo que se llama pass-through, que es cómo la devaluación afecta a los precios, pega un salto. O sea, normalmente cuando vos devaluás 10%, los precios tardan X tiempo en subir ese 10%. Claro, no es inmediato. Sí. No, nunca es inmediato. Pero normalmente vos devaluás un poco y hay, de acuerdo al país, a la historia monetaria, a las formas y a la situación, hay un tiempo que tardan los precios en recuperar su valor. Cuando hay inflación, obviamente. Sí. Pero justamente lo que mira este paper es que si te pasás del 25-30%, la recuperación es mucho más alta. ¿Por qué? Y porque todo el mundo, si yo devalúo 3%, por ahí vos sos kiosquero, y no te importa, no te está fijando tanto. Ahora, si te evalúo 100%, y la primera vez estoy perdiendo plata. Claro. ¿Está bien? Entonces, eso hace que la devaluación sea menos efectiva en cierto sentido. ¿Está bien? Claro. Ahora el punto es que puso una tasa del 2% de devaluación. Y esa es como la meta. ¿Por qué él fija una tasa del 2%? Porque dice, bueno, ahora devalúo de 400 a 800. ¿Está bien? Pero a partir de ahí el dólar va a subir 2% mensual. Lo que está diciendo es, yo... ¿sí? Implícitamente estoy diciendo, mirá, yo creo que la inflación tiene que llegar a 2% mensual, y después por ahí la bajamos más, pero tiene que llegar a 2% mensual, porque si no voy a tener que romper esa regla, porque si no me voy a empezar a apreciar. Claro. ¿Se entiende? O sea, ahora el dólar oficial se va a mover se está moviendo al 2% mensual, independientemente de los precios. Está bien. O sea, y lo que estás diciendo es que el objetivo de máxima parece ser llegar a ese 2 mensual. Claro. Que lo estamos, no sé, lo estamos viendo de acá con suerte a fin de año. No lo sé. No sabemos, pero el problema es que si no llega va a tener que hacer una nueva devaluación. Claro. Va a tener que cambiar su política, por decirlo así. También va a decir no me alcanzó. Y eso empieza a tener otros problemas porque... Otro día vos decís, pará, aumentó el dólar, entonces yo también vuelvo a aumentar. Sí, ¿Me entendés? Sí. Y en ese, ya que estamos hablando del dólar, de la devaluación y demás, ¿cómo ves el objetivo de sacar el cepo en un mediano plazo? Hoy incluso había una de las noticias, lo dijo el propio Milei, que está hablando con el FMI la posibilidad de un nuevo préstamo de 15.000 millones de dólares para avanzar en sacar el cepo, y aquí está también es parte de la pregunta que te quiero hacer, que le preguntaban por los salarios y según él, sacando el cepo, recién ahí van a empezar a ganarle a la inflación. Bueno, a ver, lo que está haciendo, o sea, ¿por qué Milei pone una meta implícita, aunque no lo diga, del 2% anual de inflación? ¿Está bien? Porque el objetivo de él es el siguiente: devalué, pero además hago un ajuste brutal. Hay un economista que se llama Carrera que habla de sobredosis del shock. O sea, un ajuste brutal en el déficit fiscal, o sea, está completamente planchado el gasto, o sea, muchos se mantuvieron nominalmente, bueno, yo lo conozco por CONICET, pero y por la universidad, pero hay muchos otros gastos no se tocaron. Que no se aumentaron al nivel de la inflación, por lo cual se redujeron mucho. Eso es lo que quiere decir. Los salarios están creciendo menos y eso generó una recesión brutal. La recesión brutal es malísima para la gente, buena para bajar la inflación, porque si la gente no tiene plata, los precios suben menos. La pregunta es cuán buena para bajar la inflación,
porque si no es tan efectiva y si no baja la inflación muy rápido, los costos van a ser tan grandes que el modelo se vuelve insostenible. Claro. ¿Está bien? La gente se muere de hambre, por decirlo exageradamente, y... La paz de los cementerios. Lo que exactamente. Claro, claro. Exactamente. El punto es que también hay que pensar que es bajar la inflación, porque, digamos, antes hasta las PASO, la inflación andaba en el 6%. Entonces, ahora acaba de bajar la inflación de 20, o sea, de 25 a 20 y algo, y ahora a 13,2, y la inflación núcleo está un poquito más abajo. ¿Está bien? Eso es el doble que la del año pasado antes de. Claro. ¿Está bien? Antes de la incertidumbre, por decirlo así. Y todavía está por encima de la del segundo semestre, digamos, promedio del segundo semestre. Entonces, bajar la inflación, ¿qué significa? Y de vuelta, y él se puso la meta de 2. Una cosa que llegue a 2, otra que o a 5 como mínimo. O sea, si la inflación baja a 8, no me parece muy sostenible. Entonces, pero eso realmente no me podemos, digamos, nosotros sabemos que de 25 va a bajar. Ahora la pregunta es si en algún momento se va a estabilizar, ¿está bien? Y en dónde y en qué punto se va a estabilizar. Ojalá no se estabilice nunca y baje y no tengamos más problemas de inflación, pero bueno, es muy difícil eso. Sí. Y después, apuntando... el cepo en realidad parece ser entonces como más una zanahoria para decir en ese entonces podemos empezar a pensarlo. Yo no el veo aumento de precio. Sí, a ver, para seguir pensando ahora en que lo que hay que hacer es seguir bajando la inflación y no poner la variable de los precios de los sueldos en el medio. Claro, bueno, un componente necesario para su plan es que los salarios no suban. Un componente necesario para poder bajar la inflación de esta forma, ¿sí? Hay varias alternativas. Ninguna es demasiado buena, lamentablemente, porque digamos, el mejor plan de estabilización sería uno en donde todos te creen muy rápidamente y por lo tanto lo bajas muy rápido. Eso es muy difícil. El siguiente sería que alguien te financie, que vos puedas bajar la emisión y financiar el déficit fiscal manteniendo un nivel razonable de crecimiento. Pero anda a pedir plata afuera, hasta ahora no hay. ¿Está bien? Vos me decís, yo veo difícil que el FMI le dé plata, pero puede ser. Yo le digo lo que dijo Milei. Sí, bueno, también. Está bien. Y ahí dijo, que pase él antes de ganar dijo que tenía un montón de... un acuerdo con alguien que tenía un montón de plata. No sé. Sí. Yo después no lo escuché más. Entonces, por eso te digo, bueno, si alguien te financia y entonces vos no necesitas emitir plata para pagar sueldos, para pagar el gasto público y para mantener el nivel de actividad, bueno, eso es una forma no traumática de empezar a bajar la inflación, con mucha responsabilidad, porque en general lo que hacen los políticos cuando tienen algo de plata es gastarla toda, lo más posible. Digo, ese es uno de los problemas que tuvo Argentina. ¿Está bien? Y hay que hacer retrospección, porque si no después solo criticamos. Hay que también pensar por qué Milei es presidente hoy. ¿Está bien? Y uno de los motivos por los cuales Milei es presidente hoy es porque cada vez que Argentina creció, el Estado aumentó el gasto todo lo que pudo, literalmente. Entonces, después cuando empezás a tener recesión, no tenés ahorros para impulsar la economía y crecer, porque ya te la gastaste toda. Entonces, digo, hay que tener en cuenta también que si bien, a ver, en resumen, esto no me parece una política muy buena, por decirlo ligeramente, me parece difícil y sobre todo jugado, digamos, de vuelta, uno no puede saber lo que va a pasar, pero sí puede pensar cuáles son los problemas de equivocarse. Y los problemas de equivocarse en este modelo son grandes. Los costos para la gente de que esto no funcione son muy altos, por decirlo así. Y los costos de que funcione, no sé, ahí tengo un dilema porque si le funciona le va bien, si le baja cuánto bien le va a la gente. Bien, todos van a decir, qué genio que es Milei, y eso me preocupa un poco a mí en lo personal, pero bueno.
Claro. Yo tengo una duda porque mencionabas un poco de dónde veníamos. Y está en el discurso de Milei o los economistas de este gobierno de que íbamos a una inflación de un 1.500, un 3.000, tiran números. Digo, ¿a dónde íbamos? ¿Se sabe? No, ¿Podemos nada. tener un poco de certeza hacia dónde íbamos? A ver, veías yo ese no proceso? encuentro ninguna explicación razonable por la cual evitamos una hiperinflación o algo por el estilo. Es completamente descabellado. A él le conviene decir eso. Es un eslogan, justamente, Pablo. Es un eslogan, absolutamente. No hay ningún... De hecho, a ver, 2020 podría haber sido un año de crecimiento y hubo pandemia. Entonces fue un año muy malo. 2021 fue un año de mucho crecimiento, recuperación de la pandemia y un poco de crecimiento. 2022 estalló la guerra y subió la energía muchísimo en un momento en que nosotros no teníamos energía. Entonces eso nos estancó en 2022. Y 2023 podría haber sido un buen año, pero estuvo la sequía. ¿Está bien? Porque 2023 podríamos haber crecido. Pero digo, y esto no es porque, no sé, Massa o el gobierno de turno hacía las cosas bien. Es porque hubo una buena cosecha, una mala cosecha, una pandemia, digamos. Este año podría haber sido un año de crecimiento. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque hay una excelente cosecha, porque tenemos recursos de la energía, o sea, del gasoducto y un poco del litio, que fueron inversiones previas, que empezó en la época de Macri, aumentó mucho en la época de Alberto, y se empiezan a ver los resultados hoy. O sea, es algo que no tiene que ver directo con la política de turno, y entonces hoy que suba la energía empieza a ser bueno para nosotros, no malo como en 2022, ¿no? Entonces, este año de afuera tenemos, digamos, de afuera en el sentido exógeno, una buena cosecha desde adentro, pero no es algo que controlemos, tenemos muy buenas cosas. Entonces tampoco veo muy claro, digo, ¿a qué me refiero con que no veo una hiperinflación? Sí hubo un aumento, una espiral inflacionaria muy alta, pero me parece que más que todo producto de la incertidumbre electoral, porque no se sabía qué iba a pasar. Una vez que pasó eso, bueno, probablemente, digo, hubiera sido Massa, depende, Massa podría haber sido un desastre, pero si hubiera sido un poco inteligente y no hubiera hecho ninguna cosa exorbitante, la economía por ahí hubiera contenido la inflación en un nivel más o menos razonable, ¿sí? Claro. Y crecido un poco producto de mayores divisas, que Argentina históricamente tiene una restricción de divisas. Eso es lo más plausible. Obviamente no podemos saber qué hubiera pasado, pero sí podemos razonar cuáles son los motivos por los cuales no una digo, las necesidades de financiamiento de este año, que además no es electoral, ¿sí?, son mucho menores que la de 2023, donde tuviste una sequía y una elección que la querías ganar a toda costa, entonces emitiste todo lo que podías emitir para ganar. Claro. Salió mal, pero bueno. Claro. Esa es otra cosa, perdón, que también hay que dejar de hacer, que es el último año me gasto todo. Claro. Porque... Sí, o sea, podría decirse, ya estamos medio pasados de tiempo, Pablo, pero claro, que había por ahí en la cabeza de Massa todas estas variables que enumeraste vos recién, y decís, bueno, yo la puedo gastar y el año que viene, por este año, voy a tener los dólares como para poder estabilizar. Debería tenerlos, claro, y entonces después me felicitan todos. Está bien. No pasó. No pasó. Pablo, queremos agradecerte mucho que te hayas acercado acá a Radio Estación Sur, y la verdad que hablar así de esta forma de economía es como se hace entendible, está bueno, y bueno, la invitación para que vuelvas cuando quieras, si puede ser, cuando bueno, tiene que ser una columna, no tiene que ser un invitado, tiene que ser una columna del programa. Tanto no, pero cada tanto nos juntamos, ¿sí? No tengo problema. Gracias, Pablo. Ahora me queda muy cerca de mi casa. Buenísimo. Bueno, lo vamos a tener en cuenta entonces. Hablamos con Pablo Glusman, que es investigador del CEDLAS, el Centro de Estudios Distributivos Laborales y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, licenciado, magíster y doctor en Economía por la UNLP. Dale. A ver.